Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. En esta ocasión vamos a comentar distintas empresas, las cuales algunas de ellas las sigo, otras las tengo en cartera y otras me interesan, aunque nunca he llegado a realizar un análisis más pormenorizado de las mismas. Esta empresa la tengo en la lista de seguimiento. Si bien tampoco tengo un conocimiento profundo de ella, he visto que hoy ha bajado bastante después de presentar resultados y vamos tanto a analizar un poco las características de la empresa como a observar qué ha ocurrido en estos resultados. Como vemos, el PER, al menos el que ponen aquí en Investing, es bastante elevado. Vamos a consultar un poco los datos en TKR en primer lugar. Es una empresa, YouGov es una empresa que se dedica en primer lugar a la realización de encuestas para autoridades gubernamentales, aunque también para empresas. En segundo lugar, es una empresa que recopila datos de distintos usuarios y de marcas con la finalidad de potenciar la efectividad de campañas de marketing o la eficiencia de las ventas, estableciendo un targeting tanto sobre potenciales clientes como sobre clientes, así como la evolución de las marcas con respecto a estas estrategias que estén implementando. Es un poco aunque observaremos ahora los distintos segmentos, esto es un poco la principal actividad de YouGov. Como vemos, se ha comportado de manera excepcional a nivel de crecimiento de ingresos. La historia del beneficio y del beneficio operativo también es semejante, un crecimiento bastante constante a lo largo del tiempo. Y bueno, observamos que esto no se ha correspondido con un crecimiento de las acciones en circulación, lo cual es importante. Ha crecido, pero muy poco a lo largo de estos años. En fin, tenemos una empresa que está creciendo bastante y esto es porque está siendo exitosa en la actividad que está realizando del manejo y utilización de datos con la finalidad de que haya empresas que ganen más dinero o bien para servir distintos propósitos a nivel de datos a gobiernos que pretendan monitorizar algunos datos de la población. Eh, Como observamos, la empresa, bueno, indica que no tiene deuda. Recientemente ha realizado una adquisición y ahora sí que tiene algo de deuda. No es demasiado tampoco. Quizás eso también lo esté penalizando el mercado, viendo que los resultados no son tan buenos como se esperaba. Y bueno, a nivel de valoración, es cierto que es bastante exigente. A nivel de PER, pues estamos en casi 38 veces. Si bien la media histórica es muy elevada, pues esta empresa es de reconocido valor para el público, para el mercado en general y por tanto suelen pagarse múltiplos bastante elevados de manera consistente. Vamos a ver los resultados. Los tengo aquí, creo. Sí, son estos. Y a ver por qué ha decaído la cotización. Encontrar una posible interpretación. Y nada más ver los highlights, observamos cómo la empresa ha crecido bastante menos de lo que crecía en su línea histórica. A nivel ajustado ha crecido solo un 2% y ha decrecido los ingresos, los beneficios ajustados de la empresa. Por tanto, aquí podríamos tener una posible interpretación de por qué se ha producido esta caída de la cotización. Aún así sigue cotizando un múltiplo bastante exigente. Si bien, si atendemos a su historia, pues tampoco sería tan elevado porque rápidamente descendería si a nivel operativo sigue evolucionando tan bien como lo ha hecho en el pasado. Eh, Quiero observar cuáles son los segmentos. No sé si se encuentran en esta diapositiva. Con la FIR, sí, aquí se encuentran los segmentos. CPS GFK es la empresa que ha adquirido recientemente. Y la ha adquirido principalmente para obtener una base de clientes
superior. Pues esta empresa operaba con grandes clientes como puede ser Unilever y bueno, pues ha sido interesante integrarla, la ha considerado que integrar en el grupo es interesante. A nivel de Data Products tenemos tres productos. Uno de ellos se basa en la creación de perfiles de clientela y potencial clientela con la finalidad de ofrecer estos datos a las empresas que formen parte de la red de YouGov, que se suscriban a la misma y de esta manera van a poder targetear con más efectividad las campañas de marketing o las campañas de ventas para sus marcas, obteniendo así una información de vital importancia para los mismos, que mejore las ratios de productividad de las empresas. También tenemos Brand Index, que es un segmento que lo que hace es enfocar cómo evoluciona tu propia marca, las distintas métricas que se podrían encuadrar en tu marca y las monitoriza en tiempo real. Y esto también es una información de vital importancia para ver cómo está funcionando la estrategia de las empresas respecto de su propia marca y cómo podría modificarla para mejorar pues la productividad. Después tenemos una serie de estudios como el de Custom Research que son personalizados para que las empresas puedan obtener datos y puedan diseñar sus propias estrategias ayudados por el personal de YouGov, que tiene una expertise, bastante experiencia y por tanto puede ofrecer un producto valorable por parte de sus clientes. En definitiva, es una empresa que principalmente se conoce por las encuestas, por las encuestas gubernamentales. Es algo que mucha gente ha podido observar. Una gran cantidad de encuestas pues son realizadas por YouGov. Sin embargo, la mayoría del valor añadido y de los beneficios se encontrarían en esta venta de datos y diseño de campañas dedicadas a la obtención y utilización de datos para empresas. He entrado por curiosidad en la página en la que se recaba información de potenciales clientes y de personas en general, y es bastante curioso porque ofrecen beneficios a estos clientes por realizar una serie de encuestas. Pues le dan cupones de Amazon o bien directamente dinero a través de PayPal. Es decir, la persona pues acepta ofrecer una información a cambio de estos beneficios, de tal manera que recibe incentivos para ofrecerla. Y bueno, en términos generales me parece una empresa interesante. A nivel de insider ownership tenemos que el CEO, me parece que es el CEO, Shakespeare, voy a observar. Bueno, era el CEO anteriormente, es verdad. Ha habido una serie de cambios corporativos en los últimos años y anteriormente era el CEO y sigue manteniendo una posición de acciones bastante elevada entre su mujer y él, pues casi un 6% de las acciones. Sin embargo, bueno, vemos que tampoco la posesión de acciones por parte del management no parece ser muy elevada en cualquier caso. Sería algo a monitorizar. Vamos a ver cómo están las estimaciones de los analistas. Efectivamente, los analistas piensan que va a seguir habiendo un crecimiento bastante elevado. Esto es lo que se recoge en este precio y por tanto por eso está cayendo la cotización de la empresa al ver que los resultados no muestran un crecimiento tan significativo. Si bien la propia compañía indica que a nivel de pedidos, a nivel de potenciales ingresos futuros, pues sí que se encuentra en buen estado y probablemente pues aumente ese nivel de crecimiento de los ingresos.
pues también procedía de un año anterior en el que creció bastante. Bueno, vamos a pasar ahora a ver brevemente algunos rasgos de Jungfrau Holdings. En este mismo canal podéis encontrar un análisis más completo en el que describo las principales características de la empresa, y he de decir que esta es una de las principales posiciones de mi cartera. Por supuesto, y indico el disclaimer, y es que ninguna de las acciones que estamos comentando en este vídeo constituirían una recomendación de compra, venta o mantenimiento de los activos, sino que todo el contenido que estamos citando, que estamos trabajando durante esta emisión, no sería más que información basada en opiniones, o en todo caso información con carácter didáctico que os ofrezco a vosotros, las personas que estáis interesadas en oírlo. Y bueno, sin más dilación, pues comento Jungfrau Holdings. Es una empresa que, como vemos, ha ido bien en bolsa, ha crecido un 7,5 anualizado en 18 años, lo cual es interesante. Y bueno, voy a comentar brevemente a qué se dedica Jungfrau Holdings. Jungfrau Holdings opera el ferrocarril que va desde Interlaken hasta Jungfraujoch. Jungfraujoch es una montaña muy conocida, un pico muy conocido de Suiza, en el que se realizan distintas actividades a su alrededor. En esa región se realizan distintas actividades de esquí, de senderismo, hay teleféricos, hay actividades para niños, hay distintos restaurantes y aparcamientos y demás, y muchas de estas instalaciones, aunque la principal es el medio de transporte, que es el ferrocarril y los teleféricos, el más relevante quizás es el desarrollado recientemente, que es el B-Cable Way, que va a mejorar el tiempo de tránsito desde el inicio del medio de transporte hasta la cima, bajando desde 2 horas y media hasta 1 hora y 45 minutos. Pero bueno, hay otra serie de actividades que son operadas por Jungfrau Holding. Este tipo de negocio tiene una ventaja competitiva muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno, las autoridades cantonales y locales no van a otorgar licencia a una nueva empresa para que realice un ferrocarril o otro tipo de transporte en paralelo a Jungfrau. ¿Por qué? Porque son lugares protegidos a nivel medioambiental. En sí mismo la propia empresa establece unas limitaciones para que el número de pasajeros que alcanzan la cima de Jungfraujoch se encuentre limitado, porque se podría producir un incalculable daño a este entorno natural si se transportan masas incontroladas de personas. ¿Qué me parece interesante de este negocio? En primer lugar, pues es un negocio que ha ido bien, tiene unos ingresos más bien estables, no es un negocio de mucho crecimiento, y es un negocio que, como vemos, pues sufrió en los años de la pandemia, pero ya se está recuperando. Y posteriormente veremos mis estimaciones, veremos que son bastante más ambiciosas de las que yo creo que está observando el mercado. También me parece interesante que, a pesar de que es un negocio con muchos activos, es un negocio cuyos activos a nivel de PP&E son elevadísimos, como vemos, en relación al capital total de la compañía, pues no cuenta con deuda. La deuda con la que cuenta es ínfima, digamos. Y por tanto es una empresa que presenta un gran margen de seguridad y poco riesgo en términos de estructura de capital. ¿Qué me parece interesante a nivel de monitorización de sus ingresos y beneficios? ¿Cómo analizamos esta empresa? Pues hay que tener en cuenta tanto la cantidad de visitantes anualizada en cada uno de los segmentos del mismo, como los ingresos medios por visitante en ese periodo concreto. Estos son datos que nos ofrece la empresa.
bueno, nos ofrece el número de visitantes y los ingresos. Y bueno, y ya a partir de estos datos pues deducimos la métrica de ingresos por visitantes para tratar de adivinar o tratar de proyectar una evolución a futuro. En este caso no he sido demasiado ambicioso aumentando los ingresos por visitante, sin embargo creo que sí, que pueden aumentar en parte porque los precios solo han subido con fuerza en estos últimos años a raíz de la gran inflación que se está produciendo o que se ha producido en los años pandémicos y postpandémicos, pero la empresa tiene un historial de crecimiento paulatino de los precios. ¿Por qué? Porque el cliente de Jungfrau Holdings es normalmente un cliente de un poder adquisitivo alto, normalmente procedente anteriormente de China en grandes grupos, de otros países asiáticos como Japón, pero actualmente existe una tendencia en Suiza al descenso de viajes en grupo por parte de estos países asiáticos y están viniendo más turistas de lugares como Estados Unidos. Los clientes individuales están aumentando mucho. Y a nivel de cifras, pues observamos una recuperación espectacular en el número de visitantes. La temporada de invierno es algo más estable, los deportes de esquí y demás tampoco crecen tanto, dependen más bien del tiempo atmosférico, pero Jungfrau Holdings pues ha diseñado otra serie de actividades, experiencias de montaña que se disfrutan durante todo el año. Aunque sobre este segmento no ofrece datos a nivel de visitante y no lo puedo monitorizar, pero sí que se está comportando bastante bien, está creciendo mucho más que los ingresos del grupo en general. Y bueno, ¿a qué voy? Pues a que en TKR los beneficios de la empresa me parece que están siendo infravalorados. Pone que está a un PER 16. Sin embargo, según mis propios cálculos, estaría más bien en torno a un PER 12 o 13. Y vemos que la empresa habitualmente ha cotizado pues en torno a 15, 16, 20 veces, incluso bueno, esto hay que normalizarlo porque es el periodo pandémico, esto ya no entraría dentro de la lógica. ¿Cuál es mi tesis en torno a esta empresa? En primer lugar, puede seguir creciendo los precios, al menos conforme a la inflación. Tiene un activo muy seguro. ¿Por qué? Porque no pueden entrar competidores dentro de lo que es el mismo activo. Tendría como competencia otras montañas del mismo país. Y por otra parte, está cotizando con un descuento de en torno a un 25 o 30% sobre el valor al que suele cotizar. Es decir, tendríamos un potencial upside basado en el precio, en que el precio actual no es conforme al valor que le ha dado históricamente el mercado. Y en segundo lugar tendríamos un cierto crecimiento secular que se puede complementar con otras actividades que está desarrollando y que están aumentando sus ingresos más allá del negocio principal que es el de transporte. ¿A qué me refiero? Pues me refiero principalmente al desarrollo de parkings, al desarrollo de alojamientos y al desarrollo de restaurantes. La empresa Jungfrau Holdings tiene una ventaja competitiva importante en cuanto a transporte, pero también le permite desarrollar toda una red de restaurantes, parkings alrededor de esta red de transportes, en muchas ocasiones sin competencia. Si observáis el vídeo en el que valora la empresa, veréis que hay restaurantes a los que solo se puede acceder a través de este ferrocarril. Y esto indica una ventaja competitiva bastante importante. Y son segmentos que se están comportando mejor que la empresa en general y que pueden propulsar al futuro el valor de la empresa. Por otra parte, las eficiencias que va a generar el B-Cable Way tampoco se están observando todavía, pero puede aumentar el número de pasajeros diarios porque el tiempo, la permanencia en el propio transporte es inferior a la anterior, que era de 2 horas y media pasando a 1 hora y 45, con lo cual da más tiempo a que haya un tránsito mayor de pasajeros y que los tiempos de espera se reduzcan.
Y bueno, a nivel de accionariado podemos comentar que sí que Kessler, Hafner Kessler es el CEO de la empresa. No, Kessler está aquí, perdona. Kessler es el CEO de la empresa y desde hace una gran cantidad de años, más de una década, si no recuerdo mal, ha anunciado que deja la empresa tras dejarla sin deuda en una posición incomparable con respecto a su pasado y además haber desarrollado el gran proyecto que tenía pendiente, que era el B-Cable Way. Sin embargo, esto no me preocupa demasiado, a menos que pues que entren en operaciones de money, que vuelvan a generar mucha deuda y demás, porque creo que es una empresa que no es muy difícil de gestionar teniendo un activo de esta calidad. Bueno, vamos a pasar a otra compañía. Malibu Boats es una empresa que me interesó bastante cuando empecé a invertir en bolsa, a interesarme bastante por la bolsa, en torno al año 2019. Estaba a unos precios semejantes a los de hoy en día. Es una empresa que comercializa botes de recreo, principalmente en Estados Unidos. Aquí podemos ver algunos rasgos de esta compañía. Bueno, vemos que las ventas y el beneficio ha crecido bastante en los últimos años. Aquí se observa mejor. Sin embargo, algo que hay que comentar en torno a esta empresa es que la compra de este tipo de botes es totalmente discrecional, de tal manera que si la población se encuentra en dificultades económicas, pues no va a meterse en comprarse un bote de recreo de estas características, lo cual es algo totalmente innecesario. Además, el cliente tipo de estos barcos tampoco, aunque tienen un poder adquisitivo elevado, no es un cliente al que ya no le importa el dinero, porque tenga un capital tan elevado que esta inversión le resulte insignificante. Es decir, que podríamos estar ante alguna clientela de clase media alta o clase alta, pero no clientes enfocados en productos de lujo. Bueno, aquí tendríamos los barcos que vende. Están teniendo bastante éxito los distintos modelos. Las marcas pues serían Malibu, Saltwater y Cobalt, y ahí indica pues bueno lo que representa con respecto al total de la empresa. Aquí tenemos un poco su historia. Y bueno, en definitiva, lo interesante es observar que estamos ante una empresa cíclica, pero cíclica de crecimiento, cuyo desempeño en la historia ha sido muy, muy, muy bueno, como veremos. Mira, aquí tenemos su historial, no ha parado de crecer. Es cierto que hemos estado pasando por una época de quantitative easing y una época en la que las políticas macroeconómicas han sido muy lasas y han permitido que la riqueza del consumidor sea elevada y por tanto pueda adquirir este tipo de productos. No veo que en el futuro vaya a ir mal a largo plazo. Si bien a corto plazo la ciclicidad de la economía podría afectarle bastante. Es interesante observar, por ende, cómo está la situación de la deuda de la compañía, para ver si puede afrontar los potenciales problemas que acaezcan en el futuro próximo. Bueno, observamos que deuda a largo plazo tiene 35, tiene que pagar también unos 30 de impuestos. Supongamos que en total tiene unos 100. Vale, unos 100 de deuda. A nivel de working capital está bien. Cuentas por cobrar, vale, efectivo tiene 55. Vale, vamos a observar cuánto gana. Vale, con los beneficios actuales, incluso con los del año 2024, la empresa no tendría problemas a nivel de deuda. Sin embargo, sí que me gusta observar en este tipo de empresas que la deuda es cero y que poseen caja neta. Es lo que me gustaría idealmente observar en este tipo de empresas cíclicas.
porque la parte baja del ciclo es cuando más fácilmente pueden adquirir a otras empresas del sector que atraviesen dificultades, y también es cuando más dificultades se pueden encontrar ellos mismos, y cuando una deuda EBITDA de 1 o 2 veces se puede transformar en una de 7 o 8 veces con facilidad, porque los márgenes se pueden contraer mucho y las ventas decrecer. Vemos que los márgenes son bastante elevados, anormalmente elevados después de la pandemia, porque es cierto que se ha producido un proceso monetario que ha alentado la compra de productos discrecionales, y además la inflación de costes a nivel de personal no se ha notado tanto como la inflación del producto, algo que en los próximos años se puede dar la vuelta. Observamos en el año 2024 como el margen ya se está contrayendo, y no sería de extrañar que volviera a su media histórica, o que incluso si vivimos una crisis pues cayese en picado. Aún así me sorprende que tenga unos márgenes tan elevados de manera consistente. Aquí pone que indica que tiene una deuda, que no tiene deuda. Esto sería por el working capital, por los ajustes de working capital. Bueno, es algo interesante a saber. Aún así sí que tiene cierta deuda, pero con los ajustes pues se queda sin deuda. A nivel de acciones que poseen los accionistas, los insiders de la empresa, aquí no vemos ninguno. Con lo cual, bueno, parece que no tienen muchas acciones en posesión. Esto es algo que no me gusta. No me gusta ver en empresas cíclicas especialmente. Pero bueno, sí que es una empresa a tener en cuenta. Una empresa interesante que además a nivel de valoración ya se ha ajustado bastante. Ha caído más de un 50% desde su pico máximo en el año 2021. Y bueno, se encuentra unas 12 veces, 13 veces beneficio de este año 2024, y del próximo año pues se espera que los ingresos se mantengan, más o menos, incluso que decrezca un poco a nivel de beneficio. Pero bueno, es lógico en una empresa de estas características, como he comentado. Aún así me podría parecer buena inversión según a qué precio y conforme se vaya verificando la tesis. Bueno, ahora tenemos otra empresa que me parece bastante interesante, es Istalco. Durante un tiempo fue bastante comentada en Twitter. Ahora que ha descendido y ha caído en torno a un 70%, es menos comentada. Sin embargo, sigue siendo una empresa muy interesante. Es una serial acquire, es una empresa enfocada en distintos sectores como la calefacción y las instalaciones de tubería, temas de electricidad, de ventilación, también para empresas industriales. Bueno, tiene una cantidad de productos asombrosas, de productos y servicios que he estado mirando y demás, y bueno, os voy a enseñar la cantidad de empresas que tiene. Mira, todas estas pequeñas empresas están integradas en Istalco. Es interesante porque normalmente las pequeñas adquisiciones se pagan a un múltiplo inferior, y por tanto se puede obtener un retorno mayor sobre estas inversiones. Aunque estas páginas no son muy fiables para calcular el ROI, tenemos que los retornos sobre el capital suelen ser elevados, con excepciones como el año 2014, imagino que será por alguna cuestión ajustar. El retorno ha sido bastante elevado, que es algo a valorar. Y la empresa a nivel de ingresos se ha comportado pues como un cañón. Como un cañón. Mira, ha crecido a ritmos súper elevados, del 40, 28, 25, 25, 35, 18%. Y como vemos, la tendencia es completamente ascendente. En primer lugar, porque esta empresa genera una serie de eficiencias en las empresas que adquiere. También la base de clientes se convierte en mayor y hay servicios que se complementan entre sí. Y por otra parte, no deja de realizar adquisiciones de pequeñas compañías, consolidando su posición en el mercado de Suecia y también otros países nórdicos a los que se está expandiendo.
¿Cuál es el riesgo principal de esta compañía? Porque vemos que en este caso sí existen accionistas de referencia que están con nosotros en el mismo barco. Mira, aquí tenemos a uno de ellos y si no recuerdo mal, Istalco Ownership Market Screen. Si no recuerdo mal, había más miembros del management con acciones. Ican Erling. ¿Quién es Ican Erling? Vamos a ver. Exactamente, es el fundador. El que tiene el 10% de las acciones es el fundador de Istalco. Y Ilka Erling. Este parece ser. Sí, este no. Este es un inversor. Es un inversor particular en empresas Suecia. De Suiza. De Suecia, perdón. Vale. Entonces sí, vamos, existe un porcentaje razonable de peso en la participación de Insider. Tampoco tan elevado como pensaba, pero sí. Ahí está. Y a nivel de valoración, este múltiplo comprobado que es verdad antes, mirando las cuentas, es casi unas 19 veces, pero si consideramos que va a crecer en su media histórica en torno a 25% anualizado, entonces estaría barata, por lo menos a nivel de PEG. El PEG considera el crecimiento de las acciones, además de los ingresos que ha tenido, que va a tener en los próximos 12 meses. ¿Qué ocurre con esta empresa? Que es una empresa que opera en sectores cíclicos. Si bien es algo que no se ha materializado en la actualidad, este riesgo, pues los pedidos siguen creciendo y la empresa se sigue comportando bien a nivel de ingresos, no está decayendo, sino que sigue creciendo. Hay un cierto problema, como vamos a ver a continuación, en los sectores en que opera. Un momento, a ver si lo encuentro. Quiero ver los porcentajes de sus ventas que van dedicados a la construcción, a las actividades industriales y demás. Quizás este antes. Aquí está. Vale. Mira, aquí lo tenemos. Una gran parte de las ventas se dedica a compañías de construcción, a actividades industriales, a REIT, y el sector público solo ocupa el 8%. Por tanto, se puede considerar que empresas que van a sufrir en una potencial crisis o en una potencial declive económico que puede producirse en el entorno occidental debido a la subida de tipo de interés y al ciclo económico que estamos viviendo en la actualidad, que a mi juicio se encuentra en la parte alta y que puede decaer en cualquier momento, pues estaríamos ante un riesgo. Pues las inversiones de todas estas empresas, muchas de ellas no se realizarían y empresas como Istalco sufrirían. Es cierto que hay actividades que no se pueden postergar y que también tiene actividades que constituyen ingresos recurrentes de servicios. Sin embargo, no se sabe cómo afectaría a las ventas y a los beneficios en caso de una desaceleración. Algo que, por ejemplo, no afectaría tanto a otra empresa también del mismo estilo, que realiza adquisiciones de otras pequeñas empresas como el Green Landscaping. Pues estas empresas tienen mucho más peso en el sector público, por ejemplo, cuyo gasto no va a decaer por una oscilación a nivel macroeconómico de la economía. No obstante, en definitiva, me parece una empresa bastante interesante. Sobre todo si piensas que el ciclo económico va a continuar en su senda de crecimiento. Si no es así, si esperas que haya potenciales caídas en los PIB de los países que está operando Istalco, pues entonces quizás sea interesante esperar un poco o encontrar
una oportunidad en el futuro, en esta empresa que ya de por sí ha caído bastante y que se encuentra a unos precios ciertamente interesantes con respecto a su histórico de valoración. Efectivamente, la media estaría en torno a 13 veces EBITDA, ahora está en torno a 10 veces EBITDA y los mínimos pues los ha alcanzado en el COVID, en momento del COVID cuando se produjo unas situaciones de tensión y de miedo importantes. Aunque en el año 2023 también ha estado a múltiplos bastante bajos, quizás porque el mercado prevé lo que comentaba, que se produzca una desaceleración y por tanto esto puede afectar a empresas como Instalco. Por último, tenemos que observar los niveles de deuda, pues esto es fundamental en una empresa cíclica de estas características que adquiere a otras empresas. Normalmente acumulan bastante deuda, lo digo de antemano. Vamos a ver, que no estoy en la hoja de balance. Efectivamente, la empresa opera con bastante deuda. Tiene bastante deuda. El working capital sí lo tiene con un saldo neto positivo, pero la deuda es muy elevada. ¿Qué pasa? Que como el desempeño de la empresa está siendo tan bueno, pues no es una cantidad tan grande con respecto al EBITDA e incluso con respecto a los beneficios de la propia empresa. Pero esto puede darse la vuelta en cualquier momento. Estando ante una empresa cíclica, es probable que estos márgenes tan elevados del 8, del 7%, decaigan. Y si el margen decae, por ejemplo, a la mitad y las ventas se contraen también, pues el efecto es muy elevado debido al apalancamiento operativo y al apalancamiento financiero que poseen este tipo de empresas. Es decir, por una parte poseen muchos gastos fijos con respecto a sus gastos variables y por otra parte su estructura de capital está conformada en un porcentaje muy elevado por deuda. Y esto hace que los intereses y la estructura de intereses y los pagos del principal de la deuda afecten en demasía a los beneficios finales. No obstante, concluyendo con esta empresa, podemos indicar que es una oportunidad interesante, es una empresa cíclica que ya ha caído mucho desde sus máximos históricos y que se encuentra en una valoración razonable. La inversión, a mi juicio, dependería, en primer lugar, si esperas un devenir económico en Suecia y en los países nórdicos favorable, entonces es una inversión clara. Si por el contrario se espera que el ciclo económico pase por dificultades, entonces ya queda menos claro si invertir a estos múltiplos en la empresa, pues puede caer bastante y puede entrar en problemas con respecto a la deuda que posee. Que habría que ver el calendario de deuda, cuándo tiene que pagarla, si la tiene fija o variable. Pues si es variable se encontraría con grandes problemas. Recientemente he estado mirando una compañía que atraviesa problemas de este estilo. Es Bastide de Confort. Es una empresa francesa que opera en sectores estables relacionados con la salud. Sin embargo, aquí vemos la caída tan pronunciada que está teniendo desde que se anunciaron las subidas de tipos de interés. ¿Por qué esta caída del 72% si el EBITDA y los beneficios por acción estaban en aumento? Y bueno, el EBITDA sigue en aumento. A nivel operativo la empresa va bien. Sin embargo, el problema es que tenía mucha deuda y toda la deuda que tenía la tenía tipo variable. Y esto le está comiendo los beneficios y está alcanzando un límite en el que los covenants de la deuda están a punto de saltar y a punto de hacer que la empresa entre en default. Si bien tiene algún margen de seguridad todavía, en primer lugar, pues puede vender activos, que es lo que está haciendo. También con la mejora operativa, pues retrasa esa llegada
al Covenant, que es de 4 veces EBITDA, pero es una situación de bastante riesgo, sobre todo si siguen aumentando los tipos de interés, algo que no se espera, pero que no sería del todo descartable, pues no se sabe cómo van a actuar las presiones inflacionarias, especialmente con la subida que estamos viendo del precio del petróleo y de otras energías en los últimos tiempos. Por último, vamos a observar de manera breve la situación de Talenon Oji. Esto es una empresa de servicios de accounting, de contabilidad, que opera en Suecia, en Finlandia, en Suecia y en otros países como España. La principal base del negocio se encuentra en Finlandia, donde tiene más de un 70% de sus ingresos y donde posee también los mejores márgenes y la base de beneficio. ¿Qué ocurre? Que el negocio tiene una gran cuota de mercado en Finlandia, tiene una posición ya dominante y ha querido iniciar una estrategia de expansión. Por una parte, una expansión geográfica, ha acudido a Suecia primero, que es un país semejante y cercano, y también a otros países como en la actualidad España y otros países del resto de Europa. ¿Qué está ocurriendo? Pues si observamos la valoración, la empresa parece que cotiza a múltiplos astronómicos. Cualquiera que la observase descartaría inmediatamente la inversión. Sin embargo, esto hay que entenderlo partiendo de la base geográfica de sus ingresos y de la estructura de gastos que está teniendo en la actualidad. ¿Qué le está ocurriendo a la compañía? Pues no sé si lo voy a encontrar ahora, pero sí. En Finlandia se ha producido cierta desaceleración. Aún así, se sigue manteniendo una EBITDA superior al año anterior y a nivel de ingresos la empresa ha decrecido simplemente porque está realizando más inversiones en CAPEX y esto está haciendo crecer las depreciaciones y amortizaciones. Es decir, a nivel operativo la empresa en Finlandia sigue funcionando bastante bien. Su core business sigue siendo exitoso como en el pasado y sigue creciendo a pesar de que los resultados se han visto lastrados por este aumento de los activos. Sin embargo, los problemas y las potenciales soluciones de este negocio nacen con su proceso de expansión. Observamos cómo se está comportando el negocio en Suecia. Aquí se observa un decrecimiento a nivel de EBITDA bastante superior. ¿Esto por qué es? La empresa esperaba crecer mucho más, esperaba realizar un crecimiento a nivel de ventas y a nivel de beneficios muy elevado. Y la demanda no ha terminado de llegar. Ha crecido a un 32% anualizado, lo cual es mucho, pero considerando el tamaño que tiene no ha alcanzado sus propios objetivos. Sin embargo, el personal y la estructura de costes asociada a esos objetivos están ahí. Por tanto, ha tenido grandes costes que le han impedido alcanzar un EBITDA esperado. ¿Qué ocurre? Que fácilmente puede estructurar a la empresa de tal manera que este EBITDA sea mucho más grande. ¿Cómo? Pues mediante despidos o bien logrando el crecimiento esperado anteriormente en la actualidad. De cara a valorar la empresa, por tanto, estos resultados podrían ser ciertamente insignificantes si proyectamos métricas de valoración normalizadas. Como vemos, ha perdido bastante dinero en Suecia este año. En otros países, como puede ser el negocio que estaba comentando, la expansión que está realizando hacia España, también está perdiendo bastante dinero. Y también le ha ocurrido algo semejante a lo que le ocurrió en Suecia. Esto es, el EBITDA está empeorando con respecto a años anteriores y está empeorando mucho. ¿Por qué? Porque el crecimiento ha sido hasta de un 400% en un año. Sin embargo, la estructura de costes aparejada a este crecimiento ha crecido en un porcentaje superior, pues se esperaba un desempeño más positivo de lo que se ha materializado en la realidad. Además, hay que tener en cuenta que la empresa está desarrollando e implementando una solución software
una plataforma a la que se unen estos negocios y centralizarlo todo en esta plataforma. Y ello también lleva asociado unos ciertos costes de cambio que en el futuro se transformarán presumiblemente en beneficios. Es decir, ¿cómo hay que entender esta tesis? Aquí vemos que también existe un insider ownership bastante elevado, tanto por parte de Harry Tacola como de su hijo, que es si no recuerdo mal, es el actual CEO de la empresa o ostenta un cargo importante dentro del management. Por lo que he visto en alguna de sus presentaciones, actualmente no lo recuerdo del todo, pero es una empresa que me interesa bastante. A nivel de beneficios vemos cómo se ha comportado como un reloj. Ha crecido sin cesar. Y sigue creciendo sin cesar. Lo único que ha habido ha sido un desajuste en la estructura de costes y un crecimiento inferior al esperado por la situación económica en estos países. Pero esto no tiene por qué afectar al futuro. Aquí vemos la tendencia también a nivel de beneficios, como es muy positiva. Y a nivel de acciones sí que vemos que también financian parte de su crecimiento con equity, por lo cual crece ligeramente, sus acciones crecen, pero no es tanto, por supuesto, como el beneficio, como el crecimiento de los beneficios, lo cual nos otorga un crecimiento de beneficios por acción bastante razonable, que solo se ve atenuado en este último ciclo, por lo que he comentado, por esos costes excepcionales que ha tenido la empresa en su proyecto de crecimiento. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esto ha disparado las ratios de deuda. Y por ello también el mercado se encuentra preocupado de cara al futuro, con los tipos de interés que tenemos en la actualidad. Evidentemente, pues sí, tiene una cierta deuda a largo plazo, que ha ido aumentando con algunas adquisiciones estratégicas que ha ido realizando para crecer fuera de Finlandia. Y esa es la gran incertidumbre que tiene el mercado. El mercado se pregunta si lo que ya ha realizado en Finlandia con tanto éxito a lo largo de los años va a poder replicarlo en otros países. Y en qué medida la situación económica actual, el ciclo económico, pues le va a afectar. Pues sí que es verdad que principalmente son los negocios privados los que contratan a este tipo de empresas, no las instituciones públicas, por ejemplo, que tienen su propio sistema de contabilidad, por supuesto, y por tanto una desaceleración económica en el sector privado es lo que más le afecta a este tipo de empresas. Y mi tesis actualmente, tanto en Occidente en general como en Estados Unidos, es que el sector público está funcionando bastante de sostén a la potencial crisis que estaría por llegar con la subida de tipos de interés. Vale, pues vamos a ver ahora cómo son las estimaciones. Y efectivamente son más bajas de lo que yo espero. Si bien espero que el ciclo económico pueda afectarle bastante en el corto plazo, quizás en el próximo año sea el crecimiento incluso negativo o más bajo del que espera el mercado, en los próximos años espero que este crecimiento se vuelva a acelerar con fuerza, sobre todo ahora que tiene partes del negocio que tienen mucho por delante a nivel de crecimiento. En países en los que apenas tiene penetración como España y en países en los que aún le queda mucho camino por delante como Suecia. En definitiva, la tesis de esta empresa se situaría por una parte en valorar de algún modo positivo su crecimiento geográfico y normalizar esos números ajustando los márgenes a los que ya ha logrado anteriormente en Finlandia o ligeramente inferiores pero más cercanos a esa cifra. Y por otra parte ver si la compañía va a sortear con facilidad el ciclo económico, la parte baja del ciclo económico en términos de deuda, que es algo que también habría que monitorizar. Y si esta integración a nivel de plataforma
de su negocio de accounting, pues va a ser efectiva y va a reportar beneficios, o no va a ser tan efectiva como se plantea desde la propia empresa. Y bueno, sin más comentarios, nos despedimos por hoy. Les pedimos que por favor se suscriban y les den me gusta si les ha gustado el contenido, que compartan dicho contenido con amigos o conocidos a los que les pueda interesar la inversión. Y buenas tardes y muchísimas gracias.